Estamos en vivo desde el Cabildo en este 25 de mayo, acompañándolo desde la televisión pública, desde Visión 7, y con un invitado de lujo, porque no podía ser de otra manera. Señor Pacho O'Donnell, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Siempre esto de ver la gente en la calle es muy conmovedor, ¿no? Muy emocionante. Y estamos, comentábamos con Claudia O'Donnell hace unos minutos, estamos en el lugar, en los pasillos donde anduvieron Belgrano, Castelli, Paso, Moreno, y no podemos dejar de mencionar ese momento que habrán vivido, que usted ha leído tanto y ha escrito en los libros, ¿no? Por acá mismo. Cuando venía subiendo por la escalera, pensaba que por ahí fue donde se precipitaron Beruti, French y sus colaboradores, que se llamaban nada menos que los Infernales, que era un grupo de choque, que tiró abajo la puerta donde estaban reunidos los cabildantes, que habían dado origen a esa junta trucha, digamos, esta junta con Cisneros de presidente, con 2 criollos y 2 españoles, o sea que perpetuaba el poder, ¿no es cierto?, virreinal, pero como una maniobra política, y que bueno, fue justamente el pueblo, ¿no es cierto?, los sectores populares, que invadieron el Cabildo, irrumpieron en la sala capitular y dijeron: terminemos con esto, vamos a realmente a llamar al Cabildo abierto de mañana, es decir, de hoy, del 25 de mayo, y ahí fue donde finalmente se formó la junta que conocemos, ¿no? Claro. O'Donnell, yo creo que es importantísimo hablar del antes, el durante y el después, porque había un contexto muy particular en Europa, y el clima que se vivía, y acá los criollos decían, bueno, allá hay en este momento un rey que ha sido detenido o que ya no está en el poder porque Napoleón había invadido España. Aunque claro, las noticias no es como hoy, que uno se mete en internet y tienen al segundo la actualización de lo que pasa. En aquellos tiempos, ¿los criollos eran conscientes de lo que significaba? ¿Los criollos? ¿Eran conscientes de lo que significaba lo que ocurría en España? Hay mucho ruido, o sea que no sé si le escuché todo, pero... Sí, los criollos eran conscientes de lo que ocurría en España. Claro, sí, eran conscientes. Y eso les permitió poner en marcha una estrategia, que es la de fingir, porque al principio no tenían la fuerza suficiente como para declarar que tenían propósitos independistas. Entonces hicieron una alianza estratégica con los comerciantes españoles que querían la caída de Cisneros, pero no por la independencia, sino para abrir el comercio, es decir, para dejar de comerciar monopólicamente con una metrópoli, España, que estaba invadida, debilitada, en crisis, decadente, es decir, la esperanza, el propósito de comerciar con Inglaterra, digamos, ¿no? Y Pacho, eran poco más de 200 las personas que entraron al Cabildo reclamando... Bueno, había una movilización popular, que eso es lo que lo decía hace un rato. Hubo una movilización, tal es así que el 22 de mayo se produce el Cabildo abierto, porque Cisneros ha convocado a Saavedra, que era el jefe de los patricios, que era la fuerza militar, y le había dicho que quería que reprimiera las algaradas que había en la calle, pintadas, había esa cosa. Y Saavedra le dijo que no iba a reprimir. Y entonces ahí es donde se convoca finalmente a Cabildo del 22 de mayo. Y es interesante porque el virrey lo convoca porque desde ya de cuenta que va a ganar de todas maneras, porque las invitaciones les hacían ellos, los virreinales. Hicieron 600 invitaciones a toda la gente que estaba de alguna manera en relación con el poder, ¿no? Comerciantes. Pero finalmente se impuso la votación en contra del virrey. ¿Y por qué fue esto? Fíjese que entraron nada más que 250 y algo. Claro. Y esto fue porque afuera, en las arcadas de la Plaza de la Victoria, como se le llamaba entonces, los patricios y los infernales de French y Beruti decidían quién entraba y quién no entraba. Lo cual ya mostramos que la política es de siempre, ¿no es cierto? En los tiempos de la escuela a uno le quedó aquello de la jamonería de Vieites. Es más, hoy si hay, por decirlo, un complot o una conspiración en un grupo... Digo que si hay una conspiración en un grupo de trabajo, normalmente uno recuerda aquello de, uy, están haciendo la jabonería de Vieites. ¿Qué era la jabonería de Vieites? ¿Quiénes se reunían ahí?
La jabonería de Vieites estaba en un lugar que no existe más porque se lo llevó por delante el ensanche, digamos, de la 9 de julio. Y ahí efectivamente se juntaban. Es muy interesante su pregunta, porque hay algunos historiadores que insisten en que el movimiento de Mayo no tenía un propósito de independencia, sino que fue un movimiento de acomodación, digamos, de la clase alta, digamos. Y no, había en unos cuantos criollos un claro propósito independentista que se gestaba en las reuniones clandestinas que ellos hacían. Entre ellos en la jabonería de Vieites, en la librería de Marcó, o sea, había sobre todo muchos de ellos formados en la Universidad de Chuquisaca, el Alto Perú, que fue un centro de gran generación de ideas libertarias. Fíjese, ahí se formó Castelli, se formó Paso, Monteagudo, los hermanos Rodríguez Peña, Manuel Moreno, Mariano Moreno, Donado, o sea, todos ellos formados en esa universidad, donde estuvieron en contacto con las ideas que estaban prohibidas en aquel tiempo, las ideas del iluminismo francés, las ideas que habían alentado la Revolución Francesa, y alentaban ellos hacía tiempo la idea de la independencia, de la separación de España. Y allá por esperaron la oportunidad. La oportunidad llegó cuando llegó la noticia de que Fernando VII estaba preso en Napoleón. Y esa primera junta, Pacho, ya tenía también sus diferencias. Aquellos realistas, aquellos que querían una independencia de la corona, digamos, ese pequeño grupo también tenía sus ideas políticas con diferencia, ¿verdad? Claro, los grandes inspiradores ideólogos de la revolución fueron Belgrano y Castelli. Y esa junta está formada con una extraordinaria inteligencia. Beruti también participó activamente. Porque fíjese que están todos los factores de poder, los eternos factores de poder. Está la iglesia, están las armas con Saavedra, está el comercio, ¿no es cierto?, con Larrea y los demás. Está la iglesia, ¿no es cierto?, con Ascuénaga. O sea, están todos los factores de poder. Y están, sí, los comerciantes españoles, que recién les decía que era una alianza estratégica, que se romperá en 1812 cuando Rivadavia hace fusilar a Álzaga y unas decenas de supuestos conspiradores contra la revolución. Cuando hubo criollos que quizás fueron traidores a esa primera junta de gobierno, ¿qué resolución toma aquella primera junta? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dieron y por qué? Porque uno piensa qué hubiera pasado de no haber muerto Mariano Moreno, porque está rodeada de misterio la muerte de Moreno, ¿no? ¿Rodeada de misterio. Él se va con destino a Europa. Sí. ¿Qué buscaba en ese viaje Moreno? En realidad se le ha dado mucho protagonismo a Moreno y efectivamente lo tuvo. Pero creo que no hay que descalificar a Saavedra. Ajá. No hay que leer la historia como que Moreno era mejor que Saavedra, ¿no? Que es una cierta línea que se ha tomado. Representaron dos formas distintas de llevar adelante la revolución. Moreno era el hombre que creía en la vanguardia iluminada, en la vanguardia revolucionaria, que algunas personas con formación suficiente y con coraje suficiente estaban en condiciones de representar a todos, ¿no es cierto? En cambio, Saavedra era un hombre que creía en la necesidad de incorporar a la gente. Saavedra, por ejemplo, es un hombre de la tierra, ha nacido en Potosí, y él es el que cita, el que convoca a las provincias a que se incorporen a la Junta de Mayo, se forma la Junta Grande. Moreno es un hombre del puerto, es un hombre de ilustración, es un hombre que ha traducido a Rousseau, pero el hombre verdaderamente popular, aquel a quien las masas, digamos, el pueblo ama, es a Saavedra. Saavedra era un hombre de prestigio, había sido un paladín en las invasiones inglesas. Claro. Era un hombre, tal es así que la primera pueblada argentina, la primera vez que la gente sale a la plaza, como si hubiera sido un 17 de octubre de mucho tiempo antes, fue la noche del 5 al 6 de abril de 1811, cuando Moreno ya había muerto, y la sociedad patriótica que estaba, los morenistas que seguían el pensamiento de Moreno, preparaba un golpe contra Saavedra. Y la gente, era muy público todo el golpe, y la gente salió a la calle para defender a Saavedra. Y se llenó la plaza de gauchos, de mulatos, de indios, realmente la chusma, ¿no es cierto?, como se decía entonces.
Pero, digamos, fueron dos formas son las dos formas que están en todas las revoluciones de todo el mundo, en todas las épocas. Todas las revoluciones más tienen los grandes jacobinos del principio, como fueron Moreno, Castelli, Monteagudo, que luego son devorados por la revolución. Yo sé que para O'Donnell es un esfuerzo muy grande porque le llevamos la voz por el hecho de que tenemos el sonido del festival detrás nuestro, pero me parece es difícil, pero es muy interesante y creo que nos puede agarrar el próximo aniversario, que sería Capicúa, 202 años de la Revolución de Mayo. ¿Qué piensa usted que pasaría por la mente de aquellos criollos? Porque yo pienso y me imagino los fantasmas de todos ellos que mencionamos recién por acá por el Cabildo. En la Argentina de hoy, 25 de mayo de 2011, ¿qué pasa por la mente de esos? Yo le traduzco. Le traduzco, Pacho. Bueno, lo que pensamos es si hay alguna similitud política en esa primera junta con lo que puede ocurrir en la Argentina, o de alguna manera, ¿qué pensarían hoy estos criollos con la actualidad política, ¿no? Con la Argentina que tenemos. Sí, sí. Bueno, la Argentina, por ser un país periférico, diríamos, siempre está a merced de la avidez de los poderosos. En aquellos tiempos era despegarse de la avidez de España y estaba el riesgo de caer en la avidez de Inglaterra, cosa que Inglaterra lo intentó invadiendo físicamente, luego lo intentó a través del endeudamiento, ya el endeudamiento serenal de Rivadavia, el Banco Bening, luego llevando adelante el control de las finanzas y la economía del país, interviniendo activamente la política. Por ejemplo, Dorrego es derrocado con toda la colaboración del embajador inglés, Lord Ponsonby, ¿no es cierto? Y hoy estamos también en un proceso indudablemente de ir en contra de estos procesos de dominación de los grandes poderes internacionales. Creo que estamos en un momento en una activa búsqueda de nuestra propia identidad. Por eso me gusta tanto ver esta gente que está festejando esta fiesta patria. Pero ese es un problema que siempre vamos a tener, ¿no es cierto? La idea de que siempre vamos a ser ambicionados por los grandes poderes de la tierra. Lo importante es tener la conciencia de lo nacional, de lo patriótico, que hay una patria que tenemos que defender, que hay una patria que realmente originaron con mucho coraje y con mucha inteligencia nuestros antepasados de Mayo. No va a tener que sufrir más porque le agradecemos el haber estado con nosotros, porque es un día muy especial haberse llegado hasta este lugar tan particular para todos los argentinos. Gracias, Pacho, un gusto como siempre hablar con usted.